agresor usa a los hijos de la otra como un medio para hacerle daño a la víctima, a la otra persona. Supongamos el padre que a veces utiliza a los hijos para efecto de hacerle daño a la madre en el sentido de manipulación, diciéndole o amenazándole que ya no va a poder volver a ver a sus hijos, o que le va a quitar la guarda y custodia de los hijos o la patria potestad. Entonces, el tipo de violencia busca hacerle daño a la víctima con lo que más pues le duele a veces, que son los hijos, ¿no? Entonces, cuando hay una relación de concubinato, de matrimonio o de hecho, una relación sentimental, a veces se pierde el control hacia la otra persona, y esa pérdida de control de ya no poder tener a la persona a lo mejor manipulada, porque puede ser que el agresor sea el que ha cometido siempre o el delito de violencia familiar y haya vivido bajo sometimiento a la víctima. Entonces, cuando se pierde el control o hay una separación a veces entre las personas, pues usan a lo que más les duele, que son los hijos. Claro. Entonces, ahí los legisladores, a partir del año 2012, que fue una cuestión de una psicóloga que acuñó este tipo de conducta para el hecho de que se tipificara como un delito, porque lamentablemente es algo que no solo pasa en Quintana Roo, sino en todo el país, lo que es la violencia vicaria. Las personas que son víctimas de estos delitos, pues son personas que están dañadas psicológicamente, emocionalmente, en todos los sentidos. Y a veces, pues, los hijos también resienten este tipo de conductas delictivas, porque como utilizan a los hijos para dañar a la otra persona, entonces los hijos empiezan también a llenarse de sentimientos negativos que a veces hacen que su propia corta vida puedan acudir hasta el suicidio, porque también en la hipótesis que nos establece el artículo 176 quinquies de nuestro estado de Quintana Roo, que es donde podemos encontrar este delito de violencia vicaria en las personas que estén atravesando por este tipo de situación, lo pueden encontrar ahí. Ahí nos establece diferentes tipos de hipótesis, y entre ellas hay una muy grave, porque puede terminar en ese nivel, que es hasta la muerte o suicidio de la víctima o de los hijos. Y aquí hay mucha afectación, ¿no? Porque por un lado, bueno, obviamente el agresor, está la víctima, pero los hijos yo creo que son los más afectados, ¿no? Como bien dices. Correcto, sí. Vamos, ¿cómo se puede demostrar que hay violencia vicaria en una situación? ¿Cómo se comprueba este delito? Sí, vamos a acudir a presentar la denuncia ante la Fiscalía, y ahí en la Fiscalía yo voy a llevar todos los datos de prueba que considere que son pertinentes para efecto de que el fiscal tenga los elementos suficientes. Pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser exámenes psicológicos tanto a la víctima como a los hijos, e incluso también al agresor, y todo el tipo de prueba que yo crea que es un elemento para que esa persona que es el fiscal pueda tener por acreditar el delito. Los datos de pruebas, mientras no vayan en contra de la ley o la moral, todos los que yo tenga a mi alcance para poder acreditarlo, porque eso que mencionas tú es un punto muy importante. De todo lo que yo voy a denunciar, lo tengo que acreditar con los elementos y datos de pruebas correspondientes para que el delito se pueda tipificar y pueda haber un ejercicio de la acción penal en contra de la persona agresora, y por lo consiguiente una sanción privativa de libertad. Ese es el caso. Oye, a ver, entonces déjame ver si entiendo. Puede haber un proceso de divorcio, por ejemplo. En ese proceso de divorcio, pues dos personas tratan de ponerse de acuerdo de cómo se van a divorciar, pero a la par puede haber violencia vicaria, que ese sería otro proceso. Sí, es correcto. Sea, es independiente uno de otro. En un proceso de divorcio ya hablamos de una separación. Entonces, una de las partes puede utilizar a los hijos para efecto de causarle daño a la otra persona. Supongamos la manipulación, el chantaje de que si te divorcias de mí, o sea, tú te quieres divorciar, pero si te divorcias, yo me voy a llevar a los niños lejos, ya no los vas a volver a ver, te los voy a quitar, porque la amenaza puede ser que tú no cuentes con los recursos, tú no tienes el tiempo, o tú te la pasas trabajando, que aunque eso no es un elemento suficiente según nuestra legislación para efecto de que la persona pueda perder la custodia de los menores. Entonces, ese tipo de conductas y manipulación es a lo que se le llama violencia vicaria, que yo voy a utilizar a los hijos como un instrumento para hacerte daño, porque te quiero causar daño. Claro. Entonces, a veces esa manipulación hace que yo a los hijos los llene de conductas o ideas para que tengan un rechazo hacia tu persona. Entonces los niños pues crecen pensando equivocadamente que su madre a lo mejor no los quiere, que su madre no los viene a ver porque los rechaza, cuando la realidad es que el agresor no está permitiendo que la madre conviva con los hijos. Claro. Y por eso es que la madre no va, o no hay ese acercamiento por otro tipo de situaciones. Y ya pues obviamente esta conducta afecta definitivamente tanto a los hijos como a la víctima. Y es un proceso, es un delito muy doloroso, y el cual tenemos que denunciar a las personas que están atravesando por este tipo de circunstancias,
en las que sientan o piensen que la parte agresora está manipulando los hijos para efecto de causar daño, e incluso en un instrumento, en un procedimiento judicial que ya llevemos, por ejemplo, de divorcio o de guardia y custodia o de patria potestad, una de las partes presente cualquier tipo de recursos con el único sentido de dilatar el procedimiento judicial para efecto de que haya una separación entre yo, madre, y mis hijos. Y no los puedo ver porque tú estás dilatando ese procedimiento judicial con cuestiones que no proceden, solo para que ese juicio se alargue. Eso también es un tipo de hipótesis de violencia vicaria. Hay diferentes tipos de conductas en las que podemos incurrir a ese delito, que lo tenemos que denunciar. Tanto por la vía familiar, que tú bien comentas, puede haber un juicio, pero como es un delito, los delitos se denuncian en la fiscalía. En la fiscalía. Y allá puedo acudir a presentar mi denuncia.